Bajamos. Ok, ya estoy dentro. Que se cubra la canastilla y un poco más. Ya estoy a oscuras, cambio. La capital de México, Ciudad de México, es una metrópolis gigantesca en la que millones de personas se mueven sin cesar y donde la vida nunca se detiene en la superficie. Sin embargo, a metros de profundidad, bajo esa vida bulliciosa, existe otro mundo oscuro y silencioso. La gigantesca red de alcantarillado, cuya existencia la mayoría de nosotros ni siquiera queremos imaginar y que soporta todo el peso de la ciudad, ha sido noticia en los últimos días, no solo por problemas de infraestructura técnica, sino también por unas acusaciones escalofriantes. Las declaraciones de Julio César, un experimentado buzo de alcantarillado que ha pasado 42 años de su vida sumergiéndose en estas aguas oscuras, han dejado muy sorprendidos tanto a las autoridades municipales como a la gente común que se ha enterado de los hechos. Tengo 40 años haciéndolo, imagínate si no me gustara. Porque he tenido varios buzos, han venido varios buzos, ya gente que sabe bucear, pero no les gusta el trabajo, o sea, es pesado, es desagradable a veces, pero a todo te acostumbras. Julio César trabaja en túneles de una oscuridad total, donde no se ve nada, a los que nunca llega la luz y en los que una persona puede perder por completo el sentido de la orientación en cuestión de minutos. Sin embargo, lo que le ha situado en el centro de la actualidad estos días no son solo estas condiciones de trabajo tan duras y agotadoras, son los sucesos que, según él, ha presenciado en medio de ese profundo silencio en el que ha pasado años, sucesos que desafían los límites de la lógica y que no pueden explicarse como un fallo técnico. Julio cuenta que, mientras trabaja en las profundidades de la ciudad y en las antiguas líneas que ya casi nadie utiliza, a veces se encuentra con situaciones insólitas. Sin embargo, el recuerdo del que más se habla y que pone los pelos de punta a quienes lo escuchan es realmente llamativo. Según cuenta, durante una inmersión, se topó en el agua con una silueta oscura que parecía un anciano. En una historia que cuenta Julio, algo se le acerca y le dice que muy pronto habrá un gran terremoto en México y luego desaparece de repente en el agua. Lo más impactante y conmovedor de todo es que, solo 3 días después de ese extraño encuentro, se produjo realmente un terremoto devastador en la ciudad. Otro episodio que cuenta Julio es realmente escalofriante. Una noche, en un sueño, recibe una advertencia muy clara de alguien a quien no conoce de nada, para que al día siguiente no se meta en las alcantarillas. Al principio, cree que se trata de una simple pesadilla y no le da importancia. Sin embargo, a la mañana siguiente, como llega tarde al trabajo, por casualidad no puede participar en la inmersión prevista. Los 3 compañeros de equipo que bajaron al agua en su lugar ese día y se hicieron cargo de la tarea, lamentablemente perdieron la vida a causa de un accidente ocurrido en el túnel. Los registros oficiales de este accidente se encuentran, por supuesto, en los archivos del Estado. Sin embargo, el hecho de que el sueño de Julio coincida con la muerte de sus amigos ese mismo día lleva el asunto más allá de la mera coincidencia y mantiene vivo el tema de las advertencias intuitivas, especialmente entre otros buzos que realizan el mismo trabajo. Mira, el miedo siempre es latente. El miedo siempre, cuando trabajamos, siempre tenemos algo que nos pueda pasar, pero también a la vez confío con toda la gente que tengo arriba. Confío en mi capacidad también para tratar de resolver algún problema. Sí, entonces, a la vez de que siento miedo, también me siento seguro, cambio. Aunque este tipo de historias se difunden rápidamente entre la gente y despiertan la curiosidad, los expertos que han estudiado el tema ofrecen explicaciones científicas. Según los científicos, cuando el cerebro humano permanece durante mucho tiempo en la oscuridad total y en un silencio absoluto, intenta completar por sí mismo la información sensorial que le falta y en ese proceso puede generar alucinaciones. Además, el gas metano que se acumula en grandes cantidades en las alcantarillas, los cambios repentinos en los niveles de oxígeno y la presión claustrofóbica que supone estar en un espacio cerrado pueden alterar momentáneamente la percepción de la realidad de una persona. Estas personas, que trabajan bajo un peligro constante de muerte y un estrés intenso,
desarrollan hipervigilancia, es decir, un estado de alerta constante. Por eso, el más mínimo goteo de agua, un eco o una simple ondulación en el agua pueden ser percibidos por el cerebro como una gran amenaza o un susurro. De hecho, se sabe que otros trabajadores también han vivido situaciones similares en ocasiones, que han oído susurros desde las profundidades de los túneles o que han visto sombras inexplicables. Sin embargo, muchos prefieren guardar silencio absoluto sobre estos temas para que no se ponga en duda su salud mental o se vea perjudicada su reputación profesional. El hecho de que este tipo de sucesos no se puedan discutir abiertamente ni siquiera entre compañeros pone de manifiesto la enorme carga psicológica que supone ese mundo cerrado bajo tierra. Incluso dejamos de lado todos estos sucesos misteriosos. La realidad física de este trabajo va mucho más allá de los límites que un ser humano puede soportar. En los túneles de alcantarillado no solo hay que lidiar con tuberías atascadas o bombas averiadas. Los buzos se encuentran en el agua con enormes objetos domésticos, cadáveres de animales e incluso, en ocasiones, cadáveres humanos. Además, realizan todas estas intervenciones en condiciones de visibilidad nula, guiándose únicamente por el tacto y confiando en sus sentidos, especialmente en épocas de lluvias, cuando la carga del sistema aumenta repentinamente. Las fluctuaciones de la presión del agua en cuestión de segundos pueden hacer que los buzos pierdan por completo el rumbo. En esos momentos, mantener el pánico bajo control se convierte en la única forma de sobrevivir. Las autoridades municipales se muestran cautelosas ante estas acusaciones y señalan que las situaciones inusuales que se producen en el sistema pueden explicarse en gran medida por las duras condiciones de trabajo y la psicología humana. Sin embargo, esas mismas autoridades también reconocen la gravedad de los gases tóxicos que se acumulan en esos túneles subterráneos y de los riesgos estructurales. Por muy perfectos que sean los sistemas diseñados por los urbanistas y los ingenieros, al final del día, desatascar las arterias obstruidas de ese sistema sigue dependiendo de la resistencia física y el valor de una persona. Dejando a un lado los fenómenos sobrenaturales o psicológicos que cuenta Julio, el mero hecho de abrir esa tapa y adentrarse a sabiendas en esa oscuridad ya supone un desafío en sí mismo. Para Julio César, los 42 años que ha pasado en las alcantarillas no son solo un oficio, sino también una larga batalla contra su propia mente y la oscuridad. Cada vez que sale a la superficie tras una inmersión y respira hondo, sigue llevando en un rincón de su mente los misterios del mundo que ha dejado atrás. Ya sean las siluetas que ve o los susurros que oye, un juego del gas metano o hechos reales, este mundo subterráneo seguirá siendo siempre un misterio inquietante para la gente común. Los millones de personas que caminan por las concurridas calles de la Ciudad de México probablemente nunca llegarán a comprender del todo esta lucha invisible que se libra justo bajo sus pies, ni a los guardianes de esas aguas oscuras.